Ahora sí ya me ubiqué bien. En el plano cartesiano, lo que vos tenés, vos sabés que esta sería la recta horizontal, ¿verdad? La que viene aquí de izquierda a derecha. Esta es la recta vertical, o sea, de abajo hacia arriba. Todas las gráficas, cada vez que vos traes con gráfica, ya sea matemática, física o otra materia, siempre la gráfica sería, cuando vos analizas en el eje X, siempre va a ser de izquierda a derecha. Si estás analizando en el eje Y, o sea, la recta vertical, siempre la analizas de abajo hacia arriba. Entonces, eso es lo que tienes que saber, por lo menos como mínimo. Entonces, gráficas en el eje X, de izquierda a derecha siempre, y en el eje Y, o la recta. Esa es la parte que vos necesitas por lo menos saber lo básico de lo que es gráficas, ¿verdad? Ahora sí, voy a explicarte más o menos lo del resumen. Lo del resumen es importante, aquí dice la primera gráfica, tener distancia. Bueno, es un pequeño resumen que vos tenés que ver la diferencia que son escalares y vectores. Porque si vos no sabes la diferencia entre un escalar y un vector, entonces vas a tener problemas cuando vos te preguntan por la distancia, cuando te preguntan por desplazamiento, rapidez y velocidad. La distancia y el desplazamiento son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es un escalar? Un escalar vos sabes que tiene magnitud y la unidad, en este caso sería el metro, ¿verdad? O centímetro. En este caso la magnitud, en este caso la rapidez y la distancia son escalares. ¿Qué significa que son escalares? Que siempre van a ser positivos. Los escalares siempre se suman. Entonces, cuando vos estás trabajando con distancias o rapidez, ahí no hay ningún problema. Siempre vas a sumar y siempre los resultados van a ser positivos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, aquí en los escalares, el resultado siempre va a ser. Los vectores, ya algo dice, tiene magnitud, dice que tiene dirección. ¿Qué es la dirección? Ya vienen los signos, positivos o negativos. Cuando va algo hacia arriba es positivo, cuando va algo hacia abajo es negativo. Cuando va al este o a la derecha es positivo, o cuando va a la izquierda o al oeste es negativo. Entonces ahí ya tengo metros sobre segundo, si es de la velocidad. Entonces los vectores, el desplazamiento es un vector. Entonces ahí que tienes que tener cuidado en los desplazamientos. A veces hay que sumar y a veces hay que restar. Entonces, si a vos te preguntan por la distancia, siempre sumas. Si a vos te preguntan por el desplazamiento, vos tenés que restar. Entonces, ese es el cuidado de los vectores. Si te preguntan por la rapidez, ves que es un escalar. Y la velocidad sería un vector. ¿Me puedes captar lo que te estoy diciendo? Sí. Más o menos, estoy un poco perdida. Ajá. De este tema, te lo voy a volver a explicar. Ese tema, desde aquí casi se comienza desde el comienzo del trimestre, en el primer trimestre. Entonces, ve, lo primero que tenés que tener cuidado, voy a repetirlo. Si a vos te preguntan una distancia, vos siempre vas a sumar todo. Siempre, te lo voy a explicar aquí, porque si vos no entendés la diferencia entre distancia y desplazamiento, vas a tener problemas entre rapidez y velocidad. Te lo voy a explicar aquí un momentito, con un dibujito, digamos. Esa es la clave para poder entender esto. Si vos entendés esto, ahí es donde ya a vos como que se te abre la mente y empiezas a entender cosas. Ve. Digamos que vos estás aquí en este punto rojo. Digamos que este es el punto A, digamos que la salida. Y vos necesitas llegar al punto B, que está aquí. Voy a ponerlo aquí abajo. Ese es el B. Ahora, digamos que vos estás en el A y vos agarras este camino. Agarras para acá, vamos a hacerlo con línea recta para que quede mejor. Digamos, está ahí y agarras para, digamos que hacia el oeste. Digamos que vas a avanzar 50 metros. Después vas hacia el sur. De repente vas hacia el este. Después vas al sur otra vez. Al oeste. El norte es hacia arriba. Después a la izquierda, que es lo mismo que decir el oeste. Después hacia abajo o al sur. Después venís al este y después al norte. Todo eso es la distancia. Vos vas sumando. Siempre vos sumas. En la distancia no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es un escalar. Si a vos te preguntan una gráfica distancia, vos siempre tenés que sumar. Si vos tenés 20 y un 10, 20 más 10 son 30. Y ahí vas. Ahora sí, a vos te preguntan el desplazamiento. Ahí es donde tenés que tener cuidado. Primeramente, lo que va a la derecha es positivo. Lo que va a la izquierda es negativo. Si vas hacia arriba, voy a ponerlo aquí en la gráfica para que vos lo entendas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el color rosado. A colocarlo aquí. Ve, fíjate aquí en esto, digamos. Si estás a la derecha es positivo. Si estás a la izquierda es negativo en el eje X. Ese es lo más grueso porque vos me lo veas bien aquí. Entonces, en el eje Y, si vas hacia arriba o al norte, se le llama eso, sería positivo. Y en el eje Y, si vas hacia abajo o al sur, es negativo. Repito, en el eje X, derecha, positivo, o al este, sería este. Izquierda,
negativo o lo mismo que si el oeste. A vos te preguntan el desplazamiento. Entonces, ¿qué sería? La distancia siempre sumas, por ejemplo. Entonces, ahora desplazamiento. ¿Qué sería el desplazamiento? Vas para la izquierda, aquí tenés que restar. Vas hacia abajo, restas. Vas a la derecha, restas. Vas para la izquierda, restas. Vas para arriba, sumas. A la izquierda, restas. Hacia abajo, restas. A la derecha, sumas. Hacia arriba, sumando, restando. En la distancia siempre sumas. ¿Por qué? Porque es una escala. ¿Me captas más o menos? Sí, ya. Ajá. Entonces, desde ahí necesitas estar bien para los otros temas. Porque si no entiendes esta, la diferencia entre distancia y desplazamiento, vas a tener problemas en rapidez y velocidad, vas a tener problemas en todo lo demás. Por eso a mucha gente se le complica física. ¿Por qué? Porque no entendió lo primero. Y si vos no entiendes lo primero, se te complica todo lo demás. Ya cuando vos me entendés eso, vas entendiendo muchas cosas más. Decís, ah, ve, eso era así, qué fácil. En realidad es fácil. Lo que tienes que tener cuidado es esto, digamos, positivo, izquierda o al oeste es negativo, norte o hacia arriba es positivo, abajo o el sur es negativo. Eso se ocupa en los vectores, que sería el desplazamiento. Y la distancia es una escala, entonces siempre sumas. Entonces eso es lo que tienes que tener cuidado. Distancia, escala, tienes que sumar y restar. Bueno, ahora sí, vayamos otra vez al pequeño resumen. ¿Cuál es la diferencia entre la distancia? Esto es, perdón, aquí no lo puse, de qué era esta formulita. Esta formulita, la primera, sí, se me olvidó ponerla. Ahí la agregas. Vayamos, estás aquí en esta Sí. página, ¿sí? Ajá, muy bien. Esta formulita que viene aquí, se me olvidó colocarlo, es de la rapidez. Entonces vamos a colocar aquí, eso es la rapidez. Rapidez, esa es la fórmula de la rapidez. La rapidez es un escalar. ¿Por qué razón es un escalar? Ves que la formulita y la V significa rapidez. No vayas a poner una R. ¿Y qué significa esta D? Esta D es la distancia. ¿Ves? ¿Por qué razón la rapidez es un escalar? Porque la distancia es un escalar. O sea, aquí siempre vas a sumar. ¿Ves que aquí está la distancia? Y ve la diferencia con la velocidad. Entonces voy a bajar un toquecito aquí. Entonces, anotarlo ahí, que esta, ves que esta no viene las flechitas arriba. Cuando viene flechita arriba es un vector. Esta, la primera, es rapidez. Ahora vamos a bajar. Voy a borrar esto. Ve. La otra, hay una pequeña diferencia. Tienes que tener cuidado cuando te preguntan rapidez y cuando te preguntan la velocidad. Ves que es la misma fórmula. Esta es la fórmula de la velocidad. Vamos a anotarlo aquí. Esta es la fórmula de la velocidad, la segunda. Las que tienen la flechita arriba. Eso significa que es un vector. Eso sería velocidad. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Que ese es un vector. Ves que la velocidad ocupa el desplazamiento. En cambio, la rapidez ocupa la distancia. Ves que la distancia y el desplazamiento son cosas diferentes. Entonces, desde ahí ya tienes que ir viendo la diferencia. ¿Ya no anotaste eso ahí? Voy. Ajá. Anotarlo ahí. Que diga la velocidad. Y esos detallitos no es necesario, es que lo vimos antes, todavía no estamos viendo el tema que vos estás viendo. Ese tema es de primer trimestre. Para entender las gráficas es necesario que vos entiendas la diferencia entre distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Ok, bueno, ya lo apunté. Ajá, muy bien. Ahora sí, entonces ya sabemos que la distancia y desplazamiento son cosas diferentes. Distancia siempre es suma de desplazamiento, sumas y restas. La rapidez y la velocidad se parece a la fórmula, pero son diferentes. La rapidez ocupa la distancia sobre el tiempo y la velocidad desplazamiento sobre tiempo. A veces va a ser igual y a veces es diferente, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, otro ejemplo para que vos veas la distancia. Digamos que vos ahorita estás en la casa y vas a ir a, digamos que al McDonald's. Digamos que de tu casa al McDonald's hay 10 kilómetros. Vas al McDonald's, son 10 kilómetros, después del McDonald's vas a tu casa y son otros 10 kilómetros. ¿Cuál sería la distancia? La distancia son 20 kilómetros. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es cero. ¿Por qué razón? Tenés 10 positivo cuando vas y 10 negativo cuando venís. Ahí sería cero, 10 menos 10 de cero. Entonces las distancias siempre sumas. En desplazamiento a veces sumas y restas. Entonces ese ejemplo, ahí puedes ver la diferencia entre ellos. Ahora sí nos vamos para abajo. Voy a borrar eso. Y ahora sí venimos a las gráficas. Nos dan la primera gráfica. Nos dicen, ¿qué tenemos que hallar en la primera gráfica? Voy a hacer un poquitito más pequeño esto ya. Vamos a reducir de tamaño, vamos a ver. 100, 100, está bien. La primera gráfica nos dice, según la gráfica, igual la distancia recorrida,
el desplazamiento total, distancia en el intervalo 2. ¿A qué se refiere con eso? Voy a disminuir un toquecito más, voy a poner aquí 95%. Un momentito. Ya va. Así, ahí sí se ve bien. Muy bien. Ve. ¿A qué se refiere con intervalos? Ve, aquí hay, ve aquí la verde, otra azul y otra verde. Vamos a dividir eso en partes. La cantidad de líneas son los intervalos que hay. La roja es el primer intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar aquí con una regla, voy a marcarlo, vamos a hacer con color diferente a esos, digamos que sea el, vamos a buscar el negro que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ve? De forma vertical vamos a dividir eso en partes. Vamos a dividir esto. Ve. Aquí, acuérdate que las gráficas se analizan de izquierda a derecha. Esta abajo vas a trazar una línea. Ese sería el primer intervalo. ¿Dónde termina el azul? Aquí. Ese sería el segundo intervalo. Ahora viene esta línea para abajo. ¿Dónde termina esta línea para abajo? Aquí, ese sería el tercer intervalo. Viene el azul otra vez a otro cabito. Ese sería otro intervalo. Y aquí queda, entonces, lo que vamos a hacer son marcar los intervalos. Son por partes. Intervalos se refiere a eso. Entonces, vamos a marcarlo el color negro aquí. Entonces, la primera sería el primer intervalo. Entonces, generalmente se coloca con números romanos. Este es el primero. Este sería el segundo intervalo. El de aquí sería el tercero. El de aquí es el cuarto intervalo. Y el de aquí es el quinto intervalo. ¿Me entendés Sí. lo que estoy diciendo? Sí, muy bien. Y lo haciendo vos ahí, si no se lo ves, si tenés lápiz, lapicero, no sé si los tenés ahí, si no, te espero que los vayas a traer. No, ya lo marqué. Ah, bueno, muy bien. Ahora sí. Nos preguntan la primera pregunta, ¿qué sería ahí? La distancia total recorrida. ¿Ve? En esta gráfica, la distancia está en el eje Y. ¿Lo ves aquí? La primera parte, vamos a ver cuál es la distancia. Como te preguntan total, tenés que hacerlo de los 5 intervalos. Entonces, del primer intervalo, entonces vamos a anotar aquí de 1. Voy a ocupar esta parte de aquí. Entonces, vamos a hacerlo de este color. La distancia 1, vamos a colocar de 1. ¿Cuál sería la distancia 1? La distancia 1 es la del rojo. ¿Ves que termina en 140? Entonces, la distancia 1 es 140. Vamos con la distancia de 2. Voy a colocar el 2 ahí. El asunto es que lo de color azul, ¿cuál es la distancia? Ves que la distancia de color azul no subió. Empezó en 140 y terminó en 100. ¿Entiendes esta parte? Sí. Ajá, muy bien. Ahora vamos con la distancia 3. La distancia 3 sería esta, la que va bajando. Inicias en 140 y terminó en 80. ¿Cuántos kilómetros son ahí? Si vos bajas de 140 a 80, hacete una resta en la calculadora. A 140 le quitas 80. ¿Cuánto te daría? 60. Ajá, entonces sería 60. Ahora vamos con la distancia 4. Voy a colocarla aquí, la distancia 4. Como te preguntan la total, tienes que hacer de todos los intervalos. La 4 es que inició en 80 y terminó en 80, o sea, de ahí quedó igual, o sea, es 0. Vamos con la distancia 5. En la distancia 5 sería así. Acuérdate que es siempre de izquierda a derecha. Inició en 80 y terminó en 0. Cuando son dos números siempre haces una resta. 80 le quitas 0, hay de 80. Ahora sí, ¿cuál sería la distancia total? Tienes que sumar todo eso. 140 más 60 sería 200, más 80, 280. Entonces la respuesta de la A sería 280. Y esa sería en ese caso serían kilómetros. ¿Verdad? Entonces voy a grabar esto. Entonces aquí sería kilómetros. Entonces voy a borrar eso. Entonces ya tenemos aquí kilómetros. Es importante en física las unidades. Si vos no colocas unidades, el profesor te va a bajar puntos. ¿Verdad? Como decían en la escuela, 200 que chayotes, ¿o qué? ¿Verdad? Entonces aquí en física es importante las unidades. Si está en metros, tenés que colocar metros. Ahora nos vamos con el desplazamiento total. Entonces, ves que aquí es desplazamiento. Acordate que en desplazamiento hay que sumar y restar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer de otro color para que se vea la diferencia. Voy a trazar una línea aquí. Todo lo que está ahí al lado, voy a colocar las respuestas de color anaranjado. Entonces, vamos con el primer desplazamiento. Vamos a ver qué tal. La primera te lo voy a explicar paso a paso. Ya cuando me captes, esa parte se hace más rápido, ¿verdad? No todas las tienes que hacer aquí. Por ejemplo, vamos con el desplazamiento 1. Acuérdate que es un vector, hay que poner una rayita aquí. Yo para efectos de no perder tiempo no lo voy a hacer, pero acuérdate que el desplazamiento es un vector. Vamos con el primer intervalo. ¿Ves que va hacia arriba? Entonces sería 140 positivo. Aquí sí tienes que poner positivos o negativos. El desplazamiento 2.
Desplazamiento 2, acordate que esta era 0. ¿Por qué? Porque no subió ni bajó. Entonces queda 0. Vamos con el desplazamiento 3. Acordate que es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ves, bajas en esta parte. Y eso nos daba aquí a 140. Le quitas 80, serían 60. Pero como va para abajo, sería negativo. Entonces sería menos 60. ¿Me entendés esa parte? ¿Vale? Hay que restarlo y ponerlo en negativo. Ajá, lo pone negativo, ¿por qué razón? Porque ves que va para abajo la línea. Acordate que las gráficas se analizan siempre de izquierda a derecha. Si vos empezás a la izquierda y terminas en la derecha, bajas, ¿verdad? Pero por supuesto, si vos lo haces mal, empezás en la derecha y terminas en la izquierda, vas a subir. Pero no, la gráfica se analiza siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ves que bajas aquí. Entonces, por esa Sí. razón es negativo. En el desplazamiento, si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. Ahora vamos en el desplazamiento 4. El desplazamiento 4 es 0, ¿por qué razón? Porque no sube ni baja, entonces sería 0. Vamos con el desplazamiento 5. El desplazamiento 5, ves que aquí de izquierda a derecha baja, ¿lo ves? Y en ese caso sería menos 80, porque inició en 80 y terminó en 0, sería menos 80. Ahora sí, sumate y restate todo esto, ¿cuánto te daría? Hacerle una calculadora, 140 positivo, menos 60, menos 80. Y me decís la respuesta para ver. A ver cuánto te da. Entonces sería 140 menos 60 menos 80. Sí, me dio 280. No, no te da 280. Tienes que usar 140 menos 60 menos 80. ¿Cuánto te da? A ver. Ahí me decís cuando lo hagas con el cálculo. 0. 0, ¿verdad? Entonces tenés que colocar desplazamiento, tenés que colocar 0. ¿0 qué? No puedes dejar el 0 solo, 0 kilómetros. Entonces acuérdate que en física las unidades es importante. Muy bien, el desplazamiento nos da 0. Ahora sí, vamos con la distancia en el intervalo 2, ¿ves aquí en la pregunta? Entonces tenés el intervalo 2. ¿Ves que la distancia, ves que no sube ni baja? Eso de ahí da 0. Entonces está fácil o lo ocupas de aquí. Ahora nos preguntan la velocidad total. ¿Qué es la velocidad? Acuérdate que la velocidad, ahí donde tenés que tener cuidado. Entonces voy a borrar esta parte, lo de azul. Ahí donde tenés que empezar a tener cuidado. La velocidad, ¿qué es? ¿Un vector o un escalar? Entonces acordate que la velocidad es un escalar. Voy a anotar la formulita de la velocidad. Acordate que la velocidad de la formulita, vamos a anotar el color azul, es la que yo te di desde el comienzo. Es un vector. Ves que en la velocidad ocupas el desplazamiento entre el tiempo total. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería el desplazamiento total? Ves que ya lo habíamos averiguado en el punto D. El desplazamiento total era 0. ¿Cuál es el tiempo total? Te venís aquí abajo. Ves que es 9 horas aquí abajo, ¿lo ves? Hasta el final son 9 horas. Entonces sería 9. Y por supuesto, un 0 dividido entre 9 te da 0. Entonces, ¿cuál sería la unidad de la velocidad? Ves que la distancia está kilómetros hora. Aquí sería kilómetros sobre hora. Kilómetro arriba, porque el desplazamiento arriba y abajo va el tiempo, que el tiempo está en horas. Si están en segundos, colocas segundos. Entonces, esa sería la velocidad. ¿Me entendés eso? ¿Vale? Sí. Ajá, muy bien. Entonces sería kilómetros hora. ¿Ves que hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez? Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando vos decís, yo voy para San José a 20 kilómetros por hora de velocidad, eso está malo. Científicamente, los científicos no dirían velocidad, dirían rapidez. ¿Por qué? Porque estás ocupando la distancia, no estás ocupando el desplazamiento. Entonces, si vos oyes hablar entre científicos, ellos no te van a decir, ¿a qué velocidad lleva el carro? No, ellos están a decir, ¿a qué rapidez lleva el carro? Porque se están hablando de escalares, no de vectores. Pues entonces la palabra velocidad, la que ocupamos nosotros todos los días, es una forma incorrecta. Deberíamos de ocupar la palabra rapidez y no velocidad. ¿Verdad? Entonces, ahora sí, nos vamos con la rapidez. Bueno, voy a grabar esto. Y vamos por el D. Y voy a borrar esto que viene ahí. Entonces vamos a colorar. Y vamos con el E. Y voy a anotar la formulita de la rapidez. Acuérdate que la rapidez es la misma fórmula anterior, pero es un escalar, nos lleva la flechita hacia arriba. La rapidez ocupa la distancia. Vamos a ver cuál es la distancia. Ves que la distancia la había, como dice, no, perdón, en el intervalo 3. Entonces nos vamos al intervalo 3. Si hubiera sido total, si ocupas la distancia total. Pero como dice el intervalo 3, te vas al intervalo 3 y ves que es lo de verde. Y la distancia es a 140. Le quito 80, eso era 60. Entonces sería 60. Positivo porque es una distancia.
Si te hubieran dicho el desplazamiento, ahí le tienes que poner negativo porque va para abajo. Sobre el tiempo. Ahora sí, en dudas, vos me decís y te vuelvo a explicar. Vos ocupas el tiempo en el tercer intervalo. Ves que iniciaste aquí, eran 6 horas, y terminaste en 7 horas. Ves que tenés a 6, a 7, le quitas 6, ¿cuántas horas nos quedan? ¿O cuántas horas hay de 6 a 7? ¿Vale? 1. Una, ¿verdad? Entonces el cuidado que tenés que tener, entonces sería una. Entonces ahí lo tenés que dividir sobre 1. Entonces aquí vos siempre, cuando vos terminas y siempre haces una pequeña resta, a 7 le quitas 6, le haría 1. Entonces sería 60. ¿60 qué? Kilómetros sobre hora. Entonces aquí ya lo colocas ahí. Entonces aquí vamos a 60 kilómetros sobre hora. Entonces aquí en esta gráfica es importante saber la gran diferencia entre distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Y ese sería el primer problema. ¿Lo copiaste? Sí. Sí, Cuando... ya lo copié. Ajá, muy bien. Vamos a hacer el segundo. Si vos tenés dudas, vos me vas diciendo, ¿verdad? Otra cosa, si el tiempo se termina, vuelves a entrar, ¿verdad? A la misma dirección, pero si no, ahí seguimos. Ok. Ve, vamos a borrar ahí. Vamos con el segundo. Es la misma situación. Nos preguntan la distancia total, acordate, ya después, ya con el tercer ejemplo, ya vos me vas a ir captando. Entonces, Valeria, lo que quiero decirte es eso. Cuando son temas nuevos, es normal que vos a la primera no lo entendas. O sea, no vayas a pensar que no, hombre, porque yo no entiendo. No, no. Es normal porque algo nuevo, el cerebro tal es un proceso. Y el segundo ejemplo lo vas a ir entendiendo mejor. Y al tercer ejemplo ya un poquito mejor. Ya el cuarto ejemplo ya le agarraste el toque. Al quinto ya puedes hacer la práctica y ahí vas. Por eso en matemática y en física es importante la práctica. Tal vez a la primera no te sale, ya a la segunda ya puedes ir mejor, ya a la tercera ya vas agarrando y ahí vas. Entonces, estudiar matemática y física sin practicar. Entonces, vamos con la distancia total. Estamos en la pregunta A. Entonces, vamos a ver. Un momentito aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Como nos preguntan la total, vamos a dividir esto en intervalos primero, ¿verdad? Como hicimos en la primera. Vamos a colocarlo aquí color rojo, para que se note. Entonces, la primera línea, acuérdate que de izquierda a derecha, la primera línea termina aquí y trazas una línea vertical hacia abajo. Entonces, aquí sería el primer intervalo. La segunda línea es esta, donde termina, trazas una línea, este sería el segundo intervalo. La tercera línea va para arriba, termina aquí, haces una línea para abajo, ese sería el otro intervalo. Donde termina, trazas la línea para abajo, ese sería el otro intervalo. Y el otro viene aquí y lo trazas. A veces ya la gráfica ya te han dividido los intervalos. Entonces a veces el profesor te ahorra el trabajo y ya te los da divididos. Él hace las líneas y ya te lo da la gráfica con líneas. Pero si la gráfica no trae los intervalos, vos los tenés que hacer. Entonces vamos a colocarlos. La primera sería el primer intervalo. Acuérdate que generalmente serían números romanos. Ese sería el segundo intervalo. Ese sería el tercero. Ese sería el cuarto. Y ese sería el quinto intervalo. Muy bien. Ahora sí, ya que tenés los intervalos, empieza la distancia total. Tienes que ir por intervalos, la distancia intervalo 1 y así tienes que hacer. Ya después va a ser tanto la habilidad que eso lo haces hasta menos suma rapidito y ya. Vamos con la primera. Empezás en -3 y terminas en ¿cuánto? Ves que aquí viene decimales. Ves que aquí está el 5 y aquí está el 6, sería 5,5. Acuérdate que la distancia siempre tienes que sumar. Entonces, vamos en el intervalo 1. Vamos a ver. Voy a anotarlo aquí a la derecha. Vamos a ver, Valeria, ¿qué número coloco? De -3 hasta 5,1. Entonces, te voy a ayudar en esta parte. Tenemos de -3 a 0 son 3, ¿verdad? Y de 0 a 5,5 son 5,5. Entonces sería de -3 a 0 son 3, más de 0 a 5,5, porque aquí queda 5,5. ¿Y cuánto daría eso, Valeria? Valeria. Valeria, ¿cuánto te Eh, daría? ¿Ah? voy, voy, 8,5. Ajá, 8,5. Ahora sí, vamos con el intervalo 2. En el intervalo 2, explícame, Valeria, ¿qué sería? ¿Qué coloca en el intervalo 2? Empezó en 5,5 y terminó en 5,5. Eso se suma. No, acuérdate que la distancia tenés que ver cuánto subió y cuánto bajó. En esta línea subió o bajó. Ah, no, entonces 0, porque no. Ajá, está bien, no subió ni bajó. Muy bien, ahora vamos con el intervalo 3. Intervalo 3.
Sería de 5,5 a 7, ¿cuánto hay? Puedes hacer una resta, ¿verdad? Ahí siempre. A 7 le quitas 5,5, ¿cuánto te daría? Siempre al número grande le quitas el pequeño. ¿Cuánto te da eso? A 7 le quitas 5,5. 1,5. Entonces sería 1,5. Ahora vamos con el intervalo 4. Es que tienes que hacerlo por intervalos. Aquí tienes que tener paciencia. Ahora empezaste. Estamos aquí de 7 y terminó en -2. Entonces hacelo vos en la calculadora. Al mayor, que sería 7, le quitas -2. Entonces sería 7 menos -2. ¿Cuánto te daría? Dime, ¿es esto? 9. Entonces sería 9, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con el intervalo 5. El intervalo 5, ¿qué sería? Empezaste en -2 y terminaste en 1. Acuérdate que eso siempre, al número mayor le quitas el menor. El mayor es el 1. Y le quitas el -2, entonces sería 1 menos -2. ¿Cuánto te da? 3. Te daría 3. Muy bien, ya hicimos los intervalos. Ahora si ves que en el punto A, voy a colocarlo en anaranjado, todas las respuestas las voy a colocar de anaranjado. Entonces sería así. En la distancia, tienes que sumar todo eso. Entonces, en el primero es 8,5. Le sumas 0, que queda igual. Le sumas 1,5. Y lo haciendo vos también. Le sumas 9 y le sumas 3. ¿Cuánto te da eso? 22. Ajá, 22. Muy bien. Entonces sería 22 que en este caso no se debe ver aquí. Yo creo que son metros lo que dice aquí. No se distingue bien. Vamos a ponerle metros. Ahora ves que la segunda pregunta a la vez dice desplazamiento total. Entonces vamos a ocupar esto mismo. Lo que vamos a hacer es irle poniendo negativos a algunos, los que van para abajo. Entonces, por ejemplo, en el intervalo 1 va para arriba, queda positivo. En el intervalo 2 queda igual. En el intervalo 3 va para arriba, queda negativo. ¿Ves que el intervalo 4 va para abajo? Entonces le ponemos el menos aquí. Y el intervalo 5 va para arriba, es positivo. Ahora sí, sumate todo esto. Claro, cuando llegas al 9 le pones negativo, ¿verdad? ¿Cuánto te daría? A ver. Cuando lo tenga me dice. A ver. 4. 4, vamos a ver. Entonces daría 4. Muy bien, entonces sería 4 metros. ¿Ves que ese sería? Entonces, repito, la distancia siempre se suma. Desplazamiento, tienes que ir sumando y restando. Muy bien, ya tenemos 4. Muy bien. Esta parte de aquí, voy a dejarlo estar rojo porque esta parte de aquí nos va a servir para todo. Porque ya vamos a tener los intervalos. Nos pregunta en el C, desplazamiento. Un momentito aquí para grabar algo aquí. Ajá. El desplazamiento en el intervalo 4. Entonces nos vamos al intervalo 4. ¿Ves que es este? ¿Ves que aquí lo tenemos, el desplazamiento? Acuérdate que el desplazamiento, tenés que ver el signo, es -9. Entonces nada más colocar -9 metros. Si vos te hubieran preguntado la distancia, siempre va a ser positiva. ¿Me entendés esa parte? Ay, no se tenía que hacer lo de la fórmula. No. Aquí no, porque no te están preguntando la velocidad. Vos ocupa la fórmula cuando te piden rapidez o velocidad nada más. Ah, entonces si me ponen, digamos, así como solo el desplazamiento de un intervalo, Ajá, solo no. pongo el número. Exactamente, sí. Ok, ok. Si es distancia, siempre positivo. Y si es desplazamiento, tenés que fijarte. Si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. Ahora vamos en el punto D. Nos dicen el desplazamiento en intervalo 5. Es que nos vamos al 5. Ves que en el 5 de izquierda a derecha sube. Entonces sería positivo. Y ves que aquí tenemos aquí de 5 vale 3. Entonces sería 3 positivo. Vamos a poner 3 metros. Ahora sí, vamos en el punto E. Ves que en el E nos piden la rapidez. Ahí donde tienen que tener cuidado. ¿Qué es la rapidez? Acuérdate que la rapidez es un vector. Digo, un escalar, disculpa. Es un escalar. Entonces vamos a anotarlo aquí. Voy a hacer el E. El E sería, la formulita sería esta. Distancia sobre el tiempo. En ese caso, como vos te preguntan la distancia total, te venís aquí a la respuesta de la A. Ves que la A de la distancia total era 22. Sobre el tiempo total. ¿Y cuál es el tiempo total? Entonces lo averiguamos. El tiempo total, te vienes hasta aquí y ves que aquí son, vamos a ver, va de 2 en 2. Yo creo que aquí está 30, 31 sería aquí. Voy a ponerle aquí 31. Aquí estábamos 28, eso es 30. Y ese carito sería un 31 que no viene aquí. Entonces vamos a, usando la lógica, eso sería un 31. Y hacer la división. ¿Cuánto te da esa división?
O lo pones en fracción y lo pasas a decimales, es lo mismo. Y me decís cuánto te da. 0,70. Ajá, entonces daría 0,71. Porque ves que después de 0 sigue un 9, sería 71. ¿Y cuáles serían las unidades? Sería en este caso metros sobre segundo. Entonces sería la rapidez, entonces vamos a colocarla. Perdón, sí, la rapidez. Un momentito para cambiar de color aquí. Sería 0,71. ¿Entendés esa parte? Entonces ves que aquí la clave es tener totalmente claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Porque si vos no tienes claro esa parte, de si te va a hacer un enredo, ni vas a saber vos qué estás haciendo. Ahora vamos al punto D. En el punto D es la velocidad. Y acordate que la velocidad es un vector. Entonces la formulita del vector era así, la de la velocidad. Era v, pero con la rayita arriba, que es el vector. Y aquí ocupa desplazamiento sobre el tiempo. Y ves que lo teníamos en el punto E, que era 4. Entonces ya no lo teníamos que averiguar porque ya lo teníamos. Entonces era 4 sobre el tiempo total. Y ya lo habíamos hecho en el anterior, que era 31. ¿Y cuánto te da 4 sobre 31? Y me dices cuánto te da. A ver, ¿cuánto te da 4 sobre 31? 0,12. Entonces sería, ajá, 0, igual, después del 2 hay un 9, entonces sería 13. Entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces sería 0,13 y las unidades, metros sobre segundo. Así, ¿verdad? Entonces esa sería la velocidad. Entonces, en resumen, tienes que tener claro la diferencia entre distancia y desplazamiento. Y claro, también la diferencia entre rapidez y velocidad. Si vos no entendés la diferencia, ya vas a pegar todo mal. Entonces, por eso lo vimos desde el comienzo. ¿Me estás entendiendo? Sí, es ¿Sí? que estoy copiando. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Ahí me avisa cuando termine, por favor. Ya. Muy bien. De todas formas, al final, por aquello que se te haya escapado algo, yo te mando las capturas de pantalla para que queden ahí. Ok. Entonces vamos a borrar eso. Entonces ya tenemos las respuestas, ahí tenemos eso. El 3, porque puso 3, después si nos da tiempo hacemos el 3, porque nos falta ver el otro tipo de gráficas. Aquí está el ejemplo 3, que es otra gráfica, igual, tienes que hacer lo mismo que yo te he explicado. Muy bien. Ahora sí, son las 16 y 55, digo 16, las 4 y 55. ¿Cómo estás vos? ¿Ocupas 5 minutos de recreo o continuamos? Depende si cómo estás, si está muy embotada, de nada sirve si continuamos, si No, está no, muy embotada. continuamos. O continuamos. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí. Este 3 lo vamos a dejar, si no vos lo haces, y después me mandas vos las respuestas ahí por WhatsApp, a ver si lo tenés bueno, y si nos da tiempo ahí lo hago, está bien al final, porque necesitamos ver el otro tipo de gráficas, Ok. que es esta gráfica. ¿Ves que ahí era distancia-tiempo o desplazamiento-tiempo? Hay otro tipo de gráfica que es velocidad-tiempo, que ese se hace de otra manera. Entonces, ve, ya te voy a ya quitarte el chip de ahorita, digamos, ya lo anterior es diferente a esto, pero es igual, vamos a llevar los mismos principios. La gráfica se analiza de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba. Nos dan la aceleración, aquí vas a ocupar esta formulita, la aceleración, ¿verdad? Que vos la tenés ahí hace tiempo. Velocidad final menos inicial sobre el tiempo. Y la distancia, vamos a ver, te voy a leer aquí lo que dice el resumen que te mandé. El tiempo, muy bien, nos dan la formulita de la aceleración, vamos a ver qué dice aquí. Distancia o desplazamiento, dice, para determinar la distancia o desplazamiento se puede deducir a partir del cálculo del área que queda por debajo de la línea de velocidad-tiempo. Cuando en esas gráficas a vos te preguntan aceleración, tenés que usar esa formulita. Si en la gráfica velocidad-tiempo te preguntan por desplazamiento, tenés que ocupar áreas. Entonces ves que es un toque diferente. Ahora aquí te lo voy a explicar. ¿Ve? Tenemos aquí, en la línea vertical no te dan distancia, te dan la velocidad a la vez. Aquí dice velocidad y el tiempo siempre va a estar aquí abajo. En las gráficas anteriores, aquí en el eje Y te daban distancia. En esta gráfica te dan la velocidad. Ahora sí, vamos a hacerlo aquí. Voy a reducir esto un poquito nada más. Voy a hacer un poquito más. Voy a reducirlo nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero aquí? Vamos a hacer lo mismo, a dividir esto por intervalos. Como te digo, hay profesores que ya dan los intervalos divididos, entonces te ahorra ese trabajo. En esta gráfica lo vamos a hacer
Entonces vamos a ir los intervalos, lo voy a colocar de color azul, para que sea diferente a todas. Primera línea es de aquí hasta aquí, es de hasta donde termina la línea, es que aquí viene un montón de puntos. Sería de aquí hasta el primer intervalo. Ahí queda. El segundo intervalo es aquí donde dice E, de ahí para abajo. Esta gráfica solamente tiene 3 intervalos. ¿Los ves ahí? Vamos a marcarlos, vamos a nombrarlos. Ese sería el intervalo 1, intervalo 2 y el intervalo 3. ¿Me estás entendiendo, sí? Sí. Muy bien. Ahora nos preguntan la aceleración en el intervalo 1. Estamos aquí en esto. ¿Qué sería la aceleración? Vamos a anotar, vamos a hacer el A. Acuérdate que la aceleración dice que es velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces vamos a hacerlo. La aceleración va a ser igual. Acuérdate que la gráfica se analiza de izquierda a derecha. Estás en este intervalo. ¿Cuál es la velocidad final? Iniciaste a la izquierda y terminaste a la derecha. Ves que la velocidad final es 60. Vamos a colocar esa 60. Le quita la inicial. Ves que la inicial sería que está aquí a la izquierda. Inició en 0. Sobre el tiempo. ¿Ves que cuál sería el tiempo? Ayúdame vos. ¿Cuál sería ese tiempo? De aquí en esto rojo que está aquí en el primer intervalo. Sería la línea de abajo. ¿Cuánto sería el tiempo? 10. De aquí a 10. Entonces colocamos 10. ¿Y cuánto te da eso en la calculadora? Coloca la tecla fracción y lo metes. ¿Cuánto te da? Hazlo vos ahí, a ver. 6. Te da 6. Muy bien, entonces sería 6. Pero 6, ¿qué? Falta la unidad, entonces sería 6 metros. Bueno, te fijas aquí. Sería metros sobre segundo a la 2. La aceleración es así. El tiempo va elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la A. Muy bien, vamos a borrar. Es que ese es otro tipo de gráficas. Tienen que usar eso. Ahora vamos con la B. Vamos a ver qué nos dice la B. Dice la aceleración intervalo 3. Vamos en el intervalo 3. Vamos a hacer la aceleración. Ya no voy a anotar la formulita. Bueno, en tu caso, si no te las sabes, como consejo, anotarlas. Así es más fácil que te las aprendas. Como consejo de ella, aprendételas. Así no estás perdiendo tiempo después de estar viéndolo a cada rato. En esta parte, digamos, siempre es la misma Sí, en la fórmula. aceleración sí. Ahorita va cuando te preguntan la distancia o desplazamiento. Ese es totalmente diferente, tenés que averiguar el área, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar eso. Estamos en el B, entonces sería así. Estamos en el intervalo 3, nos vamos al 3, ¿lo ves? ¿Cuál sería la velocidad final aquí? Vamos a ver si captas. Acuérdate que la gráfica es de izquierda a derecha, o sea, lo final sería la derecha y la inicial lo que está a la izquierda. ¿Cuál sería la velocidad final? En 50. tercer intervalo. Acuérdate que la velocidad está en el eje Y, no está en el eje X. Ves que este 50 es del eje X. Tienes que fijarte en el eje Y. Este puntito y aquí, ¿en qué dirección está del eje Y? Tienes que fijarte en el eje Y. Ves que está en 0. Entonces la velocidad final sería 0. ¿Y cuál sería la velocidad inicial? Acuérdate que la velocidad está en el eje Y. ¿Y la velocidad inicial dónde estaría? A ver. 40. No, bebé. Estamos aquí, ¿ves? Vos me estás diciendo un número del eje X. En el eje X está el tiempo, ¿lo ves? La velocidad está en el eje Y, tienes que fijarte en el eje Y, que sería 60, ¿lo ves? Entonces sería 60. Entonces las velocidades están en el eje Y, no están en el eje X. En el eje X siempre está el tiempo. Ahora sí, vamos con el tiempo, sería en el eje X. ¿Cuánto haría de 40 a 50? ¿Cuántos segundos hay? ¿Cuál sería el tiempo entonces en tercer 10. intervalo? 10, ¿verdad? Ahora sí, hacete esto en la calculadora y me decís cuánto te da. Las aceleraciones hay positivas y hay aceleraciones negativas. La aceleración negativa se le llama desaceleración. Y me decís cuánto te Me da da. menos 6. Ajá, muy bien. Entonces te da menos 6 metros sobre segundo a la 2. Muy bien. Entonces las aceleraciones te pueden dar positivas o negativas. Cuando es negativa es que está frenando. Entonces ahí estaba frenando. Digamos, si era una persona, estaba disminuyendo la velocidad. Y si era un carro, ahí apretó el freno. Entonces ya hicimos el B. Muy bien, ahora vamos con el D y el E, son totalmente diferentes. Entonces, para hallar la aceleración, es esta la formulita. Entonces, B. Ahora sí, vamos con algo nuevo ahorita. B. Para hallar el desplazamiento y la distancia en las gráficas velocidad-tiempo,
te repito, de la velocidad sobre el tiempo. Tienes que averiguar el área de la figura. Entonces, para hallar eso, lo puedes anotar ahí. Ya te lo escribí en mi resumen, arriba dice, pero anotarlo aquí. Para hallar la distancia y el desplazamiento, tengo que averiguar el área de la figura. Ahí tienes que aprenderte el área del rectángulo o el área del triángulo, que se ve eso en la escuela, digamos. Vamos a ver, ve. Vamos con el D. Nos dicen el desplazamiento en el intervalo 3. En el intervalo 3, ¿qué figura se formó ahí? Un Valeria? cuadrado. ¿Qué figura tenemos en el intervalo? No, estamos en el intervalo 3. Un triángulo. Un triángulo. Entonces vamos en el D. Vamos a hacer el D. Voy a colocar aquí el D para que te quede claro. En el D tenemos un triángulo. Acuérdate que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Es base por la altura dividido entre 2. Una fracción es una división. Perdón. Ahora sí vamos a averiguar cuál es la base. ¿Cuánto mide de 40 a 50? ¿Cuánto mide? 10. Entonces sería 10. Por la altura. Acordate que la altura está en el eje Y, no tienes que fijarte en ese 40, tienes que fijarte de 0 a 60. Ahí 60, ¿verdad? Perdón. Sobre 2, ¿cuánto te da eso en la calculadora? 10 por 60 sobre 2. ¿Cuánto te daría? Perdón, me brinqué el C, pero estoy haciendo el D, me brinqué el C, ¿qué importa? Ahorita lo hago. Ajá. ¿Cuánto te da eso? 10. 300. 300, muy bien. Todavía 300. ¿Ves que ese sería el área? Eso quiere decir que lo que te da ahí sería aquí. Entonces el desplazamiento en intervalo 3, voy a colocarlo aquí al lado, sería 300. ¿Pero 300 qué? Metros. No vayas a poner metros cuadrados, ¿verdad? Metros. Entonces sería, tenés que averiguar el área que se formó. ¿Tenés duda de este? ¿O se te hace un enredo? No. Está bien, muy bien. Sí. Vamos a borrar. Vamos a borrar lo de azul. Me brinqué el C ahí sin querer. Entonces voy a hacer el C. Y el C es lo mismo, tenés que hacer. Otra cosa, no, perdón. Devolvámonos un toquecito al D. Ahí se me fue algo. B. Ahí tienes que tener cuidado. Ese intervalo, en el intervalo 3, esta línea va bajando o va subiendo. Bajando. Ajá, entonces acuérdate que el desplazamiento puede ser positivo o negativo. Como va bajando, entonces sería negativo ese desplazamiento. Entonces aquí sería negativo, menos 300 metros. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Entonces poner ahí, tener cuidado con desplazamiento, puede ser positivo o negativo. Y si va para arriba es positivo, ¿verdad? Ahora sí, en cambio la distancia, ahí siempre va a ser positivo porque es una escala. Y nos dicen la distancia total. Poneme atención en esta parte. En la distancia total, ¿qué tenés que hacer? Averiguar el área de las tres figuras. Ya tenés el área de la figura 3, que la averiguaste, que nos da 300. Entonces vamos a hacer el... No, perdón, estoy haciendo el C, ¿verdad? El C, sí, es que me había brincado el C. Distancia en el intervalo 2. ¿Qué tenés que hacer? Averiguate el área de esa figura. ¿Qué figura es esa? Es un rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Es base por altura o ancho por largo, es lo mismo. Entonces vamos a averiguar el área de ese rectángulo. ¿Cuál sería la base? ¿Qué numerito iría aquí? ¿Estás viendo aquí el lapicito? Según usando la lógica, ¿qué número iría aquí? Como un 15, ¿no? Ajá, muy bien, ese es un 15, vamos a colocarlo aquí. Y aquí es 40. Entonces, cuando hay dos números, vos haces la resta. A 40 le quitas 15, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría eso? Decime. 40 menos 15. 25. 25, esa sería la base. Tengo una pregunta. Ajá, decime, a ver. ¿Qué significa la H? La H, en matemáticas, siempre H significa altura, porque es una inicial en inglés. Altura en inglés es high, ¿verdad? Entonces, por eso ponen una H en matemática, en la fórmula matemática, siempre la H es altura. Entonces, cada vez que está en matemática, no importa en qué área, H es altura siempre. Ajá. Ok. Entonces, ahí sería base por altura. Ahora sí, vamos aquí, la altura sería de 0 a 60, son 60. Acuérdate que las alturas, tienes que fijarte en el eje Y, ¿verdad? Ahí que no se te hagan nada. Nada más, ¿cuánto te daría 25 por 60? Hacelo vos en la calculadora, ¿cuánto te da? 25 por 60. 1500. Entonces sería 1500. Muy bien, entonces sería
estamos en el C, la distancia, ahí sí, como es una distancia, siempre va a ser positivo. Entonces sería 1500 metros. Ahora vamos con la distancia total, ¿lo ves? Vamos por el E. Voy a grabar esto aquí. Voy a borrar. Vamos por el E. Vamos a hacerlo aquí. Color azul para diferenciar. Y ves la distancia total. Ves que ya tenemos el 3, ya lo habíamos averiguado, que es el D, que nos daba 300. Voy a anotarlo aquí. Aquí nos daban 300 del área. En el C, ya habíamos averiguado el área, que es 1500. Como nos preguntan la distancia total, de ahí nos falta la del intervalo 1 y después sube aquí, nos falta el área 1. El área 1 en este caso ve que eso es un triángulo. Entonces en este caso sería base por altura dividido entre 2. Entonces el área 1 sería la base. ¿Cuál sería la base? Sería de 0 a 15 son 15. Por la altura, que sería esta de azul, de ahí son 60. Porque tienes que fijarte en el eje Y. Sobre 2, 15 por 60 sobre 2. Y me así eso. 450. Entonces daría 450, muy bien. Ese sería el área de intervalo 1, pero vos en el punto E te preguntan el área total. Entonces ahora sí vamos con el área total. ¿Qué sería el área total? De sumar las 3. La 1 sería 450. Le sumamos la 2, que es 1500. Y le sumamos la 3, que es 300. ¿Y cuánto te da eso? Hacelo vos ahí, por 300. 2250. Entonces eso sería 2250. 2250, como es una distancia, y aquí la velocidad está en metros, colocas metros. Y eso sería el E. ¿Me entendiste o tenés dudas? ¿Cómo lo ves? Sí, sí entendí. Ah, bueno, muy bien. Vamos a borrar esto. Y aquí ahí yo coloqué 3 gráficas de estas. Voy a hacer la 2 y quedaría la 3. No, de estas solo metí 2. Se me olvidó meter la otra. Entonces, ¿qué importa? Dice así, aceleración. Acuérdate que aquí usamos la fórmula de la aceleración, ¿verdad? Ya no me importa el tamaño. Es que a veces cuando entro al Zoom, hay unas funciones que me da error a veces cuando uso el programa. Así ya, ahí se ve todo ya. Voy a quitar esto de aquí, me estorba. Dame un momento ahí que me estorba eso, ahora sí. Vamos con el A. Entonces vamos a hacer el A. El A dice que es la aceleración, acuérdate que la aceleración ocupa la formulita, que era velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. Entonces vamos a hacer esto. La aceleración de los intervalos, vamos a colocarlos de color rojo. Primera línea que sube, termina aquí, trazamos. Voy a llegarlo hasta abajo. Segunda línea que es aquí, que se llama constante, cuando no sube ni baja, bajamos. Hay una línea que baja y termina aquí, bajamos. Hay una línea que es constante, o sea, no sube ni baja, termina aquí, bajamos. Y hay un intervalo que sube aquí, termina aquí, bajamos. Eso quiere decir que aquí hay un intervalo 1, este es el intervalo 2, este es el 3, este es el 4 y este es el intervalo 5. Y nos preguntan la aceleración intervalo 3, o sea, aquí. ¿Cuál sería la velocidad final, Valeria, en el intervalo 3? Decime, vamos a ver, ¿cuál sería la velocidad final? Acuérdate que la final es lo que está más a la derecha, porque la inicial siempre inicias a la izquierda. En el intervalo 3, ¿cuál sería la velocidad final? Acuérdate que las velocidades están en el eje Y. ¿Cuál sería? ¿Hay que restarlo o no? No, pero decime cuál sería la final, nada más ahorita. -2. Ajá, muy bien, -2, muy bien. Entonces sería -2. ¿Y la velocidad inicial de ese intervalo, cuál sería? 4. Ajá, muy bien. Sobre el tiempo en intervalo 3, tenemos un tiempo, ¿qué numerito iría aquí? Digamos, si vos usas la lógica. ¿Ves que termina aquí? 9. Ajá, muy bien. Entonces aquí hay un 9. Y inició aquí en 6.
O sea, tenés tiempo 6 y 9, entonces se resta, 9 le quitas 6, son 3, ¿verdad? El tiempo es 3. ¿Cuánto te da eso en la calculadora? Fracción menos 2 menos 6 arriba y el 3 abajo, ¿cuánto te daría? ¿Me puede dar un toque? Ajá, está bien. Eh, 10/3. No. Hacerlo otra vez. Apretar la tecla fracción. Arriba iría menos 2, menos 6 y abajo el 3 y le das el igual. Y si te da fracción, me lo hacen decimales, pero no te va a dar fracción. -2. Menos 2, ¿verdad? Muy bien, menos 2. Las unidades serían metros sobre el tiempo que está en segundos. Entonces sería segundo a la 2. Muy bien, entonces eso sí, voy a colocarlo aquí. Entonces el A daría menos 2 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos el A. Muy bien, ahora sí vamos a borrar esto. Y voy a borrar la formulita, no lo voy a borrar. Voy a dejar eso ahí. Voy a borrar eso. Ahora sí, vamos con el B. En el B nos preguntan la aceleración total. Esa está larguísima, ¿verdad? Esa sí nos va a dar tiempo de hacerla. ¿Por qué razón? Porque... No, vamos a hacerlo de una manera más rápida. Aquí no lo vamos a usar por bloques. Puedes hacer por bloques, pero entonces la aceleración total sería así. La velocidad final, ¿cuál sería? Te vas aquí al punto final. ¿Cuánto vale la aceleración en este punto? 12. Digo, la velocidad final, perdón. 12. No, acuérdate que la velocidad está en el eje Y. 12 es el eje X. 0. Ah, no. 0. Ajá, muy bien, 0. Menos la velocidad inicial, que está aquí, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí. Entonces sería 0. Sobre el tiempo es de 12, ahora sí. Y 0 menos 0 sobre 12, eso te da 0. Entonces daría 0 ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver si tienen que dar 0. Si vos haces por bloques ahí, al final sumas y restas, acordate que la aceleración pueden ser positivas y negativas. O sea, si va para arriba es positivo, si va para abajo, negativo. Y así, entonces sería 0. Entonces en este caso, unidades siempre es importante, aunque sea un 0, las unidades. Muy bien, vamos a grabarlo ahí y vamos a borrar. Ahora vamos con la distancia en intervalo 1. Acuérdate que aquí serían áreas ya. Cuando vos tenés velocidad, tiempo, ya serían áreas. Vamos por el punto C. Vamos a colocar aquí C. Yo creo que ese va a ser el último ya. C. Entonces estamos en el intervalo 1. En el intervalo 1, voy a marcarlo ahí para que vos lo visualices mejor. Vamos a marcarlo de color, vamos a marcarlo de color verde. Sería aquí. Porque si no se te va aquí, ¿verdad? Sería este. Voy a marcarle el color, está para ver, anaranjado. Sería este. Intervalo 1 sería esta la figura que se formó. Tienes que con el eje X aquí, ¿verdad? Ese es un triángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la formulita del triángulo? Que ya te la sabes, ¿verdad? Que eso es lo mismo que vimos anteriormente. Base por altura entre 2. De ese triángulo, ¿vale? ¿Cuánto vale la base? De aquí abajo. Decime vos 4. ahí. Ajá, muy bien, 4. Por la altura, ¿cuánto vale la altura de ese triángulo? De aquí hasta aquí arriba. 4. Ajá, sería 4. Y sobre 2, 4 por 4 son 16, dividido entre 2 serían 8. Entonces tenemos 8. Entonces nos venimos aquí, la distancia, intervalo 1 es 8. Vamos a colocarlo 8, ¿qué? 8 metros. Si es desplazamiento, tienes que ver, a veces puede ser negativo si la línea va para abajo, ¿verdad? Ahora vamos, ese sería el C. Vamos a borrarlo aquí. Ahora vamos con el D. Vamos a ver. Vamos con el D. Desplazamiento en el intervalo 2. En el 2, suena un toquecito, si voy a borrar aquí para que no se te haga el enredo. Voy a trazar. En el 2 sería esta figura que se forma. Ya sabemos que
nada más me tenés un toquecito de paciencia para hacer las cosas bien a veces. Hay que invertir un poquito de tiempo. En intervalo 2, ¿cuál sería la figura? Voy a hacer la figura. Voy a hacer el color anaranjado. Sería este rectángulo, ¿verdad? Se formó ahí. Siempre la figura que se forma tiene que ver hasta con el eje X. Llega hasta el eje X ahí. Sería esa figura la que vamos a averiguar el área. Entonces vamos a colocar, como es un rectángulo, ya sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Sería base por la altura. Entonces, Valeria, ¿cuál sería la base ahí? ¿Cuánto mide la base de ese rectángulo? 6. No, ves que aquí de 4 a 6, ¿cuánto es? 6 sería si empezara desde 0, ¿verdad? Pero empieza en 4 y termina en 6. 10. ¿Cuánto? 10. No. Acuérdate que cuando hay dos números, siempre el número mayor le quitas el menor. ¿Cuánto daría? 2. Ajá, 2, ¿verdad? Base por la altura, ¿cuál sería la altura? 4. Ajá, 4. Y ya, ¿verdad? No hay que dividir entre 2 porque es un rectángulo. Y 2 por 4 son 8. Tengo una pregunta. Ajá, decime, a ver. Porque, digamos, en la base se Ajá, resta 4 menos. Serán 4. ajá, ve. Aprendete eso, para allá las distancias, siempre cuando hay dos números, siempre es el número mayor le quitas el menor. ¿Ves? Vos ocupas esta distancia. ¿Ves que vos tenés dos números? Entonces siempre el número mayor le quitas el menor. Por ejemplo, digamos, vamos a averiguar la distancia de esta línea verde, la ves aquí. Pero digamos, si yo quiero ver la distancia en el eje Y, ves que aquí en esta línea verde tiene dos números. El 4 de siempre es el número mayor, le quitas el menor. Entonces sería 4 menos 2, ya daría 6. Entonces, si quieres ponerlo como una nota, para allá las distancias en los planos cartesianos siempre número menor. Y a veces quedan dos menos juntos porque si el número es negativo, entonces queda el menos de la resta y el menos del número, ¿verdad? ¿Te quedó claro, sí? Sí. Entonces, cuando vos tenés dos extremos, como aquí ves que tenés dos números, entonces siempre al mayor le quitas al menor. Si estás midiendo la altura, en este caso tenés dos números, el 4 y el 0. Pero como es 0, 4 menos 0 daría 4, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos, ese sería el D, daría 8 metros igual que el C. Y nos vamos por el último de este problema, que sería el E. Vamos a ver qué nos dicen el E. Desplazamiento en el intervalo 3. ¿Ves cómo nos dicen desplazamiento? Ahí puede ser que sea positivo o negativo. Vamos al intervalo 3. ¿Ves que la línea va para abajo? Si querés de una sola le pones el menos, para que no se te olvide, ahí va el menos ahí, porque va para abajo, de izquierda a derecha. Vamos a ver qué que teníamos anteriormente, que ya no me interesa, ¿verdad? Voy a hacer las líneas verticales que se me borraron ahí. Nada más teneme paciencia. Y estamos en el intervalo 3. Entonces voy a hacerlo en color café. Y ves que se forma este triángulo. Sería aquí donde termina. Vamos para acá. Nos vamos para allá. Y nos vamos para acá. Ese es el triangulito que tenemos que averiguar. Vamos a averiguar el área entonces de ese triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Sobre 2. Muy bien. Entonces vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a ver, Valeria, ¿qué tal? ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? Tenemos dos números, aquí hay un 9 y un 6. ¿Cuál sería la base entonces? 3. Ajá, 3, muy bien. Por la altura, vamos a ver si me entendiste. En la altura tenemos dos números, un -2 y un 4. ¿Cuál sería la altura? Menos 6. No, acuérdate que cuando para allá la distancia y vos tenés dos números, siempre sería el número mayor menos el número menor. En ese caso, el número mayor es 4 menos el número menor que es -2. Entonces va a quedar 4 menos -2. ¿Cuánto te da eso? 2. No, hacerlo otra vez. 4 menos -2. Tiene que poner dos menos juntos. 6. Ajá, anda 6. Ajá. Sí, sería esto, ¿verdad? Sí. Voy a colocar aquí al lado izquierdo. Sería 4. Al número mayor le quitas el número menor, que sería -2. Y acuérdate que menos y menos da más, ¿verdad? Por eso se convierte en suma, utilizando las matemáticas. Entonces daría así, ¿verdad? Claro, por esa razón daría 6. Entonces aquí sería por 6. Y lo dividimos entre 2. Eso quiere decir que el área va a ser igual
3 por 6 son 18, dividido entre 2 daría 9. Entonces eso quiere decir que el desplazamiento daría menos 9 metros. Y ahí ya tenemos el último. ¿Me entendés eso? Sí, Ajá, muy bien. Entonces, vale, eso sería, digamos, los problemas que te di, ya resolvimos eso. Si a vos, digamos, lo que vos mandaste del libro es, no sé si es el libro que estás ocupando, ¿verdad? Casi no tenía mucha práctica, sí, ¿verdad? Por no. lo menos yo utilicé eso y, ¿verdad? Entonces, eso, de esto es lo que viene en otros libros de décimo, ¿verdad? Mm, Digamos, yo agarré, digamos, bien estas partes de aceleración total, es que como no tenía una base, digamos, en el caso tuyo, pero en décimo se ven los dos temas, hay dos tipos de gráficas, está distancia-tiempo y está esta otra que es velocidad-tiempo. Entonces yo te expliqué las dos, ¿verdad? ¿Qué tal? No sé si tienes alguna duda o si todo... no, no tengo todo claro. Muy bien, entonces solamente quedó este problema número 3. Ahí lo haces vos y si querés ahí me mandas a ver si lo hiciste bien, ¿verdad? Ahí Sí, lo tratas de hacer. Ajá. Bueno, vale, eso sería todo entonces. ok. Nos vemos ahí cualquier cosa ahí me vas diciendo, ¿verdad? Sí, está bien. Ajá, bueno, hasta luego. Ahí nos Hasta estamos luego. comunicando. Hasta luego. Dios te bendiga. Adiós. Hasta Chao. luego.